Along with the shock of the reveal of Gen 9 on Pokemon Day, when the Pokemon Company announced Pokemon Scarlet and Pokemon Violet, also came the reveal of these games' starter Pokemon, Sprigatito, Fuecoco, and Quaxly. Not much. Along with the Hola, hola chicos, vamos a reaccionar a las predicciones, más que nada fanarts de las evoluciones de los starters de la novena generación de los próximos juegos de Pokémon, el Pokémon Scarlet y el Pokémon Violet, en inglés y en español, se conoce como Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Pero Púrpura no es lo mismo que Violeta, pero bueno, diferentes colores. Bien, a finales de este año vamos a tener Pokémon novena generación, Pokémon Scarlet, Pokémon Violet. Ya se anunciaron los tres iniciales, los tres starters, que son Sprigatito, Fuecoco y Quaxly. Bueno, ese es Sprigatito, ese es Fuecoco y el pato es Quaxly. Me gustan los diseños. Estoy entre Quaxly y Fuecoco, pero no sé cuál escogería yo. El Quaxly me gusta porque tiene ese aire de esa manera de colocar la ala, el brazo es como muy elegante, y con el gorro se me hace muy elegante. Y el Fuecoco se me hace muy tierno. Muy tierno. Ese no me gusta, esa evolución de los anteriores. No me gustó el conejo, ni la salamandra o detective o lo que sea. No me gustaron las últimas evoluciones. Pero bueno. De hecho, este sí me gustó. Este me gustó. Este me gustó. La tercera evolución de Zigzagoon. Sí, no me acuerdo, pero ese me gustó porque pues, está basado en el diseño de la banda de Kiss. Muy rockero, muy glam rock. Entonces me gustó. Sprigatito no me convence mucho por los colores. Es la primera vez que veo algo así. Se ve revolucionario para Pokémon porque primera vez que veo un gato verde que sea tipo planta, primera vez. Un felino. Luego dicen que está basado en el lince. Parecen fanmates. Parecen fanmates, pero están bien hechos. Son como de esos fanmates que están bien hechos, bien realizados. O sea, como que tratan de ser Pokémon, pero como que ya la identidad de Pokémon, no sé. Son muy diseños que parecen como un profesional artista, pero no del Pokémon. Pero me gusta Fuecoco y Quaxly. No sé, yo creo que voy a, si juego Pokémon Scarlet o Violet, yo escogería a Fuecoco o a Quaxly. Este no me trata de convencer Sprigatito. Quién sabe viendo las otras dos evoluciones. Siento que Sprigatito va a ser tipo hada, por asociación de que las hadas son cuidadores del bosque, son cuidadores de la naturaleza, y por los ojos rosadas. Yo pienso que Sprigatito puede ser tipo plantada, pero por desgracia tiene debilidad 4 de tipo hielo. Si es tipo plantada tiene debilidad. O espérate, no, las hadas no son débiles. Me estaba confundido. Ya ni me acuerdo bien las debilidades. No, el tipo planta es al tipo fuego, absorbe el eléctrico, es débil al tipo rock, no, es al revés. A mí me hace falta volver a jugar Pokémon porque ya se me olvidaron los tipos y sus debilidades. Este no me gustaría que fuera un bípedo, me gustaría que fuera un cuadrúpedo, es Sprigatito.
and it would just be really cool to have a four-legged cat starter. Que Pokemon. I Sprigatito think that fuera would be un, really nice. So un that is what cuadrúpedo. I'm Y hoping siento for. más esa imagen, esta, a lo mejor esta es No fanar business esta being imagen. bipedal, and it would Pero esa imagen va muy de acuerdo yo creo que va a ser tipo planta hada. Tipo plantada. Y a lo mejor tiene que ver con que su debilidad de fuego se corresponde con el tipo dragón de Fuecoco. A lo mejor yo siento que Fuecoco va a ser tipo dragón. Tengo cuatro cosas que le voy a Fuecoco: que sea fuego, dragón, fuego pelea, que se repite el fuego pelea, fuego normal o fuego siniestro. Fuego dragón, normal, pelea o siniestro. Sí, esos cuatro tipos les doy a Fuecoco. So that is what I'm hoping for, but what I'm predicting for Sprigatito's evolution is a grass fairy typing that's also Sí, como él decía. Es que sí, esos ojos que tiene hacen pensar que es un hada, y luego lo tierno también hace pensar que es un hada, y luego asociado con su tipo planta, las hadas son cuidadores del bosque. Entonces quizás la línea estas, los Sprigatito y su línea evolutiva tengan que ver con ser protectores de la naturaleza. more feminine. However, I do want to throw in some backup options as well, because I could see Psychic type as a possibility here, and obviously... Tipo psíquico, sí, pero yo siento que van a ir por el tipo hada. Estoy seguro que van a ir por el tipo hada, más que el tipo psíquico. Y luego estos pendejos anunciando un juego que sí parece fanmade, pero mal hecho. Luego Fuecoco me gusta porque se ve como un crocodile, pero más tonto. Y luego este corte, pues no es un corte, pues es su cara. Parece que es una manzana partida a la mitad, más por los ojos estos que le hicieron. Y este cabello parece como el ramito, parece como una manzana. A Fuecoco siento que le van a dar el tipo dragón. Es que más por su diseño de cocodrilo puede que esté más acercado por... Normalmente los dragones son una mezcla de salamandras, lagartijas, o sea, al final cada un dragón es un reptil. Y entonces le doy que a Fuecoco le den el tipo dragón, y va a estar débil al tipo hada de Sprigatito, pero Sprigatito va a ser débil al fuego, pero el tipo hada le va a ganar al tipo dragón. A este Quasly pues tipo agua, y no sé si volador, puede que le den el tipo volador para que sea corresponda con la, o sea, al ser débil a tipo planta, el tipo volador correspondería a esa debilidad para poder ganarle el tipo planta de él. El tipo, pues puede que se le den a Quasly tipo volador o tipo pelea. Tipo pelea, quién sabe. This point, because I mean, just look at him. When it comes to trying to predict what it could evolve into, though, it's a little trickier than Sprigatito was, because the thing with Fuecoco is that it's not actually really a part of Hay that la whole teoría de giant- que los starters de tipo fuego son inspirados en los animales zodíacos, como que ya se echó, ya se desechó, porque pues el lagarto no está parte de los, a menos el dragón sí, y si es un tipo dragón, entonces ya va a corresponder al zodiaco chino, entonces la teoría tendría sentido. That's been going on since the very beginning for the fire starters, as it's based on a crocodile, which doesn't really Quizás match up sí, with any of todavía the la teoría esté vigente del zodiaco y los starters de However, fuego. given that it is a Zodi- crocodile, which is a reptile, it could reasonably evolve into a snake, therefore tying it in with the zodiac. And while I don't necessarily No know le if veo that tipo actually will que es, happen, bueno, no tipo, or no le if veo I parece que sea necessarily una want it to serpiente. either, 'cause I kinda like No creo the que sea una idea that it's serpiente. broken the mold in that respect. It is No le a veo convertirse en una possibility, so it serpiente. could be something to look out Más for. por ese tipo When de it comes to its patas typing, que le though, hicieron. it's kind of Parece a que su última little evolución va a ser all over the bípeda y va a ser place, un because dragón. there have been a lot of people that have been suggesting the ¿Sabes? Me dragon recuerda type, al given its tipo dragón, crocodilian, al que sale en la sexta reptilian-like generación, appearance, and el while dragón that ese does todo de fit baba. from an appearance standpoint, Fuego putting the dragón. dragon type on a starter Pokemon is always going to be a bit of a reach, I think. I don't think it's impossible, it could happen, but it is definitely going to always be a reach until the day it actually happens, so I don't necessarily
necessarily know that I would put it as my first pick. Since it is a fire starter though, the fighting type is obviously always an option. Tipo And frankly, pelea, I think it would just be hilarious posiblemente, at this pero point, so no I tiene un cuerpo wouldn't muy de mind it, peleador, va a ser but it's not what un I peleador muy necessarily think is rústico. super likely either. If I had to single out one or two types though that I think are the most likely for this Pokemon's O también puede ser ambitions, que I concedan would sus say tipos, que no either sean the un segundo ground tipo y or sean todos rock type, or tipo possibly fuego, the pero fairy type no as tengan well. segundo tipo. But that one would be a secondary choice because obviously I do like the fairy type for Sprigatito a little bit better. The reason why I am thinking these typings though for an evolution of Fuecoco has to do with its possible inspirations. Obviously we've covered the whole crocodile thing, but obviously it's taking the form of something else too. A lot of people have suggested that Un it chile. looks like a chili pepper, which would Chili explain the pepper. fire type quite well, but additionally I've also seen some if you of its head, beans, and a nice 2-for-1 Pero es una manzana, es combination. un chile esto. This could even be Puede ser consistent que sea with un one of chile. its Oye, sí, international ahorita que lo ves bien, sí, sí parece un chile. Esta parte de aquí, aquí como que así, para acá. Y parece un chile, sí parece un as chile. well as its Ahorita que French lo veo. name, Chochodile, comes from the word crocodile as well as a word meaning hot, but could guarantee or any kiss, cherry on top type of extra layer into its design if it is indeed factoring in to resemble a chili pepper, just both of its ground and rock with these types goes good with the fairy typing. However, if Fuecoco did become of these or ultimately go away, we have the Donald Quaxley, Duck Boy el pato himself, Donald. Quaxley. Quaxley is interesting because unlike Fuecoco, it seems like we Yo le doy el tipo volador. Mi predicción que va a ser tipo volador. are going to take just based on its design alone. The most Aunque puede ser tipo no, no creo. Eso no, ya no. Iba a decir tipo hielo, pero no, porque se tendría doble ventaja con el 4 veces la ventaja contra el tipo fuego de Fuecoco. But it also factors into one of its international names as well, as its French name Coiffetin comes from the words coif or coiffeur, which can refer to a hairstyle and even a specific type. When comparing, evolve into a sailor to some old to become que posiblemente esté basado en un marinero. Puede ser que esté basado en un marinero. Whether it did become a sailor or even a pirate though, I think its secondary typing could be just the same either type as a result of this inspiration. El tipo pelea. Obviously, sailors sí, podría ser tipo pelea porque con el tipo hada de Sprigatito podría contrarrestarlo porque los peleadores, como están basados en los caballeros, son fuertes contra las tipo hada. Entonces puede ser que sea tipo volador o tipo pelea. Primera vez que veo un inicial de tipo pelea de agua, creo que sí. Tipo acero, posiblemente. Tipo oscuridad no le veo mucho por el diseño que tiene. Le veo más un tipo normal. Pirate motif, would you be happy with it? Be sure to let me know down in the comments below, as well as what you think of my predictions for the other two starters too. If you enjoyed the video, be sure to give it a like and subscribe for more Pokemon content as well. Lo que quería ver eran las predicciones de las evoluciones de los Fanmates. Quería ver las evoluciones. Along with the one of these starters, if not two or all three, will gain a secondary typing. No le estaba viendo las predicciones de los tipos yo. Lo que quiero ver son los Fatmates. Vi un Fatmate en TikTok el otro día, creo que antier. La teoría de un nuevo tipo. Está hablando de la teoría de un nuevo tipo. Hey, I'm not so strainer, and what about a new type in Pokemon Scarlet and Pokemon Violet? Let's get into it. It's still unbelievable to me that we're already talking about Gen 9, and that it is based around my home region of the Iberian Peninsula. But it's time to accept the trailer we got. The first caller, Base 5. That Scarlet is there for Ho-Oh, and
Neither for Lugia. Siento que su teoría va a ser que vea el tipo luz. For Reshiram and white for Tipo Zekrom. luz. Pero pues el tipo luz está asociado con las hadas. Entonces ya no tendría sentido. Lights to 380 nanometers. The associated open world map, a region, the rumored gold. You can forget my common sense or rule. Sorry, right? To be discovered, I we can shot of. But why would it be there when we're in a game about discovery? You can also see their extra spectrum. We already have a triangular prism experiment, but we have seen this. I'm feeling like light type. Ay, nomás por ese simbolito. Almost like a fusion of types that you No can creo. No le veo que vaya por ahí. Oye, los diseños japoneses de los logos están mejor diseñados. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Esto se me hace mejor que los de Pokémon España. Aunque lo que no me gusta y no me acaba de convencer es todavía este grosor que tiene. Debieron haberle reducido este grosor para que no sea como un fanmade.